Personas jurídicas públicas y privadas. Personas jurídicas públicas, definición y caracteres. Es aquella cuya existencia y funcionamiento depende del derecho público, aunque parte de su actividad está regulada por el derecho privado. Así, para determinar el carácter público de un ente es necesario, primero, la obligación de la persona jurídica hacia el Estado de cumplir sus fines propios. 2. El control estatal de la gestión de la entidad. 3. El ejercicio de las potestades del imperio. La inclusión de las personas jurídicas públicas en el Código Civil y Comercial se hace con un fin meramente descriptivo, ya que la personalidad de estas entidades resulta de las respectivas disposiciones del derecho público. Clases. El artículo 146 del Código Civil y Comercial dispone: las personas jurídicas públicas son personas jurídicas públicas. Primero, el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República, a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter. 2. Los estados extranjeros, las organizaciones o las del derecho internacional público que reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulta de su derecho aplicable. 3. La Iglesia Católica. Cuando el artículo refiere en el inciso a otras organizaciones con personería jurídica establecidas en el país, debe entenderse que abarca los entes públicos no estatales, como lo son los sindicatos, las obras sociales, las empresas del Estado y los particulares políticos, entre otras entidades. En el inciso B del artículo 146 se clasifican los estados extranjeros, las organizaciones que tengan su personería jurídica reconocida por el derecho internacional público y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. La alusión a los estados extranjeros debe entenderse comprensivamente de los estados provincial y municipal y de las organizaciones internacionales, supranacionales o regionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Cruz Roja Internacional y la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, en el inciso C se coloca a la Iglesia Católica, debido a entenderse que se trata de la religión católica apostólica romana, cuya personería está expresamente reconocida en la Constitución Nacional. Por último, cabe aclarar que esta numeración no es taxativa. Taxativa quiere decir cuando el articulado de la ley tiene supuestos específicos y no pueden haber más que esos. Es decir, que en este caso pueden haber otros supuestos además de los mencionados. Ley aplicable. Las personas jurídicas públicas nacen en virtud de una norma constitucional o legal que las crea. Las personas jurídicas públicas comprenden al Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y a los municipios que tienen su origen en la Constitución Nacional. De tal modo, todas las cuestiones relacionadas con su reconocimiento, nacimiento, capacidad de organización y existencia se deben regir por la norma de origen y por aquellas a las que le complementan o se dicten por delegación. Como consecuencia del distinto régimen jurídico que se hayan sometidas, las personas jurídicas públicas se encuentran sujetas en principio a las leyes del derecho público. Estas establecen a su favor prerrogativas o potestades de carácter público, sujetándolas a normas de procedimiento y proceso especial y estableciendo una fiscalización estatal directa o indirecta sobre la actividad del ente. En una palabra, las personas jurídicas públicas se rigen por las leyes o por los ordenamientos de su Constitución. Artículo 147. Personas jurídicas privadas. Definición y caracteres. Las personas jurídicas privadas son aquellas que tienen reglamentada su existencia y sus actividades por el derecho privado, aunque dependen de una autorización especial para funcionar. Es decir, dentro de las personas jurídicas privadas tendremos aquellas que requieren autorización para funcionar, como es el caso de las asociaciones civiles o de las fundaciones, y las que no, como por ejemplo las sociedades comerciales, el consorcio de propietarios, entre otros. Enunciación del artículo 148 de las personas jurídicas con carácter privado.
Las personas jurídicas privadas son personas jurídicas privadas, las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, la Iglesia Católica, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, toda otra contemplada en las disposiciones de este código o en otras leyes cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Tal como hemos señalado en relación con las personas jurídicas públicas, la enumeración que realiza este artículo es meramente enunciativa. En lo que se refiere al inciso A, cabe puntualizar que el anexo 2.2.2 de la Ley 26.994, ley que aprueba la reforma del Código, sustituye el texto del artículo 1 de la Ley 19.550 de sociedades comerciales por el siguiente. Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse en una sociedad unipersonal. Conforme con el concepto precedente, se admite la sociedad unipersonal toda vez que se establece que ella existe cuando una o más personas comparecen a constituirla, siempre que ello sea según uno de los tipos anunciados en la ley y que el tipo societario permita la constitución por una sola persona. Este último no ocurrirá en la práctica respecto de las sociedades colectivas, porque subsiste la personalidad del socio único y también es imposible que las sociedades del capital e industrial en comandita simple o por acciones, ya que por su naturaleza debe contar con dos o más socios. En los hechos, la sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima y como sociedad de responsabilidad limitada. Con respecto a las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones las veremos más adelante. En el inciso H se incluye como personas jurídicas privadas al consorcio de propiedad horizontal y a las disposiciones del título 5 del libro cuarto, denominada propiedad horizontal, hace referencia a su naturaleza jurídica, cómo se regula su funcionamiento. Dentro de este título, el artículo 2044 dispone que el conjunto de propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio, es decir, que este es un sujeto de derecho distinto de los propietarios de las diversas unidades funcionales que lo componen. Por otro lado, el artículo 149 del Código Único señala que la participación del Estado es una persona jurídica privada, no transforma la calidad de ésta, que sigue siendo privada. Sin embargo, el órgano de participación del Estado, y sin perjuicio de lo que prevé un régimen especial en materia de derechos y obligaciones, esta norma se aplica no solo a las sociedades, sino a todo tipo de personas jurídicas de carácter privado. Ley aplicable. Artículo 150 del Código Civil y Comercial dispone. Leyes aplicables. Las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República se rigen por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código, por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia, por las normas supletorias de leyes especiales y, en su defecto, por el de este título. A las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rige por lo dispuesto en la Ley de Sociedades. En este artículo se establece un orden jerárquico de aplicación de las disposiciones establecidas para las personas jurídicas privadas, las cuales en principio están sometidas a las normas imperativas que establecen las leyes especiales. En segundo lugar, de prelación, y para el caso de que exista una laguna en la ley, se ubican las disposiciones del acto constitutivo y reglamentos internos de la persona jurídica, dando relevancia a la voluntad de las partes en el plano de aquellos derechos y facultades de libre disponibilidad. Finalmente, para aquellas cuestiones no previstas en el estatuto ni en el reglamento, se aplican las restantes normas de las leyes especiales que regulan el funcionamiento del ente y, en su defecto, las previstas en el Código Civil y Comercial. Este orden de prioridad resulta relevante, pues, salvo las derogaciones expresas que se formulan, quedan subsistentes todas las reglamentaciones aplicables de las diversas personas jurídicas privadas contenidas en leyes especiales, con exclusión de las asociaciones civiles y las
fundaciones a las cuales se contempla al legislar en el cuerpo del propio código. Asociaciones civiles. Definición. Las asociaciones civiles son un tipo de persona jurídica privada, inciso B del artículo 148, a través de las cuales pueden realizar múltiples actividades. A los fines de su constitución, las asociaciones tienen que cumplir ciertos requisitos y formalidades, entre los que podemos mencionar tener por principal objeto el bien común o el interés general, es decir, un espíritu altruista. Este debe interpretarse dentro del respeto de las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, que no vulneren los valores constitucionales. Otro de los presupuestos de las asociaciones civiles es que deben evitar el lucro, lo que la distingue de las sociedades comerciales. Esta ausencia de fin del lucro no significa que no puedan realizar actos dirigidos a obtener ganancias que sirvan para el cumplimiento de su finalidad específica, de tal modo que el artículo 168 del Código prevé: no puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro de sus miembros o terceros, es decir, el objeto de obtener réditos económicos no debe ser la principal meta de una asociación civil. Requisitos de formación. La forma instrumental para que se constituyan las asociaciones civiles es la escritura pública, la que deberá ser inscripta una vez que la autorización estatal para funcionar haya sido otorgada. De esta manera, lo que dará nacimiento a la asociación civil, tal como es la inscripción en el registro correspondiente, hasta tanto no acaezca dicha inscripción, serán aplicables las normas de la simple asociación. En el contenido del acto constitutivo está precisado que en el artículo 170 del Código el que estatuye que debe contener la identificación de los constituyentes, el nombre de la asociación con el aditamento asociación civil, antepuesto o pospuesto, el objeto, domicilio social, el plazo de duración, las causales de disolución, las contribuciones que conforman el patrimonio inicial de la asociación, el régimen de administración y representación, entre otros recaudos que establece. El precepto mencionado establece que los requisitos mínimos e indispensables que deben consignarse en el acto de constitución, por lo que las partes pueden libremente establecer cualquier otra cuestión que les sea útil para arreglar y cumplir con los fines de la asociación, teniendo como único límite la no afectación del orden público, la moral y las buenas costumbres.